Buenos días a todos. Soy Verónica del Río, directora en ORH. Os doy la bienvenida a este webinar que hemos organizado en colaboración con Betterfly y que vamos a dedicar al absentismo. Un tema pues, que ha de estar en el núcleo de la gestión de personas por su relevancia, por su magnitud, por el impacto que tiene y porque se trata de un tema termómetro, como nos gusta decir en ORH. Y lo decimos porque por un lado, es un indicador de la salud real de las personas que trabajan en la organización, porque evidencia niveles de estrés, niveles de bienestar, niveles de compromiso. En segundo lugar, porque también es un indicador de la salud de los procesos y de la gestión interna de la organización. En este caso, evidencia pues, la adecuación o no pues, de condiciones de trabajo, de organización del trabajo, de gestión de equipos, de liderazgo. Y en tercer lugar también es un indicador pues, de la salud global de una organización, porque hablamos de un fenómeno que impacta de lleno en la productividad de la organización y como tal también pues, en la competitividad directamente de la organización. Es por tanto un fenómeno que tenemos que tener muy presente y sobre todo que hemos de conocer muy a detalle para poder abordar bueno, pues con la eficacia que requiere. Y de todo esto es de lo que vamos a hablar hoy. Vamos a analizar el fenómeno del absentismo y vamos a, sobre todo, intentar aportaros herramientas que os ayuden en su gestión. Y para ello, bueno, pues nos acompañan tres profesionales que estáis viendo en pantalla y que paso a continuación a presentaros. Están con nosotros Sara López, que es People Director de Stoller. Sara, bienvenida. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias a vosotros por invitarme a trabajar este tema tan interesante. Está también con nosotros Marina Navarro, que es HRVP en Penguin Random House. Marina, bienvenida y muchísimas gracias también por dedicarnos tu tiempo. Muchas gracias, Verónica. Es un placer poder estar aquí hoy. Y en tercer lugar también nos acompaña Carmen Espinilla, que es especialista en compensación y beneficios en Betterfly. Carmen, bienvenida también a ti. Muchas gracias, Verónica, y buenos días a todos. Con las tres hemos preparado una sesión un poco diferente a lo que son los webinars habituales en ORH, porque en este caso queremos que sea, como os digo, una sesión muy práctica y sobre todo que vosotros, los que estáis conectados a esta sesión, pues también tengáis un papel activo en ella. Somos conscientes de que el absentismo es un tema que despierta muchísimo interés, sobre el que pivotan además muchísimas dimensiones, muchísimos temas a su alrededor y también pues oye, que genera muchas dudas y muchas preguntas, ¿verdad? Queremos, bueno, pues como os digo, que tengáis un papel activo, queremos que sea una sesión abierta y queremos que, bueno, pues que nos planteéis aquellos temas que queréis que en esta hora que tenemos por delante tratemos y que aprovechemos pues el conocimiento y la experiencia de las tres expertas que nos acompañan, pues para entre todos tratar de buscar soluciones y herramientas e ideas que nos ayuden en la gestión ya luego cada uno que se tiene que llevar a su organización. Yo para terminar, porque quiero que entremos ya rápidamente en materia, solo comentaros también que la sesión está siendo grabada y que vamos a enviaros en próximos días por correo electrónico el vídeo íntegro de la sesión, que también lo vais a tener disponible en nuestra web, en la web de ORH, en el apartado de webinars. Ahí tenéis acceso a todos los vídeos de todos los webinars que celebramos en ORH y también, por supuesto, en nuestro canal de YouTube. Os invito a visitar este apartado de biblioteca de webinars que tenemos en la web porque creo que es un recopilatorio de temas que os pueden ayudar pues, a actualizar los conocimientos y a poneros al día en todos los temas que hoy preocupan en recursos humanos. Y ahora sí, yo no voy a robar más tiempo, quiero que entremos en harina. Evidentemente el absentismo es un problema y es un problema también que parece, por lo que los datos nos están demostrando, que vuelve a cobrar una tendencia al alza, ¿vale? Parece que después de la pandemia, bueno, pues tuvimos una pequeña contención, pero parece que se vuelven a reactivar y las tasas de absentismo vuelven a crecer. Yo creo que sería bueno para empezar, bueno, pues que pongamos ese punto de partida, ¿no? Que nos ayudéis, Sara, Carmen y Marina, bueno, pues a dimensionar la magnitud real del absentismo y sobre todo cuál es el estado real del absentismo hoy en España. Si tenéis cifras y tendencias que nos puedan ayudar.
Pues bueno, yo creo que es importante empezar un poquito por el concepto de absentismo, ¿no? ¿Qué es absentismo y qué no es absentismo? Y el absentismo sabemos que ocurre cuando una persona se ausenta de su puesto de trabajo por causas que estén, o de forma continuada, por causas que estén justificadas o injustificadas. Dentro de las justificadas, ¿no? Que son las más fáciles de analizar y sobre las que se suelen tener más datos, pues están los problemas de salud, ya sean físicos o mentales, motivos familiares y causas de fuerza mayor. Aquí hemos visto que recientemente se está legislando sobre esta cuestión, ¿no? La ley de familias que se ha aprobado hace apenas unas semanas es una muestra de ello, ¿no? De cómo se está legislando sobre estas cuestiones y los diferentes permisos que esta ley ha ido desglosando en España. En cuanto a las enfermedades, pues podríamos ir desde las enfermedades típicas, por ejemplo, de los periodos primaverales y otoñales, como por ejemplo las alergias, a otras condiciones más graves, ¿no? Ya sean físicas o sobre todo mentales, ¿no? Que a mí la salud mental es un problema grave que tenemos en España y que a mí es un tema que me parece muy importante abordar. En la salud mental, pues muchas cuestiones. A nivel de empresa podríamos hablar de la motivación laboral de todas las personas que componen la compañía, temas como la gestión del estrés, ¿no? El agotamiento que producen muchas veces las jornadas laborales que tenemos o las situaciones que vivimos en las empresas. Y también pues, dentro de la salud mental están las causas personales, ¿no? Y cómo pueden afectar a la productividad laboral. Por ir a también, obviamente, ¿no? Porque somos personas y nuestro entorno familiar al final también afecta al profesional y viceversa. Muchas veces cuando tenemos un entorno profesional negativo, ¿no? Con unas condiciones que no son las adecuadas, pues también nos afecta a nivel personal, lo cual endurece aún más la situación. Por ir al tema de las cifras, que para mí es muy importante también, y creo que para todos, antes de 2017 nunca se había superado una tasa de absentismo superior al 5%. En 2020, con la pandemia, fue del 7,1%. Pero es que desde 2020 no hemos conseguido bajar esa cifra a que sea inferior al 5% en España. En 2021 fue del 6,6%, pero es que en 2022 se incrementó al 6,7%, según los últimos informes de ADECO sobre absentismo. Entonces, creo que es importante abordar esta cuestión, ¿no? Porque no estamos volviendo a las cifras normales de antes de la pandemia. Entonces, a los problemas que teníamos antes de la pandemia se están sumando otra serie de problemas que vamos a hablar aquí, ¿no? Pero que nos están afectando al absentismo y que al final está afectando a las cuentas de las empresas, a la productividad, ¿no? Y a nivel social al país en general. De estas cifras de absentismo, el 75% fueron bajas por enfermedades y accidentes y solo el 25% por otros motivos, ¿no? Con lo cual se vislumbra aún más que hay un problema que tenemos en este país que abordar muy grande. Está claro además que la pandemia, ¿no? ha tenido efectos clarísimos e importantes sobre ello, como decías, Carmen, ¿no? Y ahí está el hecho de que no hemos sido capaces de recuperar esas cifras. Y más todavía yo creo que se han acentuado, como decías también, todas las bajas, todos los aspectos más vinculados a lo que es la salud mental. Y que a día de hoy, lamentablemente, la seguridad social no puede cubrir gran parte de ese acompañamiento que sería necesario. Y por lo tanto, es importante, ¿no? Ahí el papel que jugamos como compañías y cómo podemos dar soporte y poder intentar paliarlo, ¿no? Por supuesto, vemos que, un último apunte, vemos que nos sorprendemos todos porque el sistema de salud público no ha mejorado las listas de espera desde el COVID, aunque se incrementen los sanitarios, ¿no? Y una de las causas es esta. O sea, si tenemos esas cifras de absentismo, que son personas utilizando los sistemas públicos de salud, ¿cómo vamos a mejorar? Imposible. Carmen, en los sistemas públicos de salud también existe el absentismo. Por supuesto. Por tanto, los niveles de productividad que se están ofreciendo tampoco son exactamente los mismos que el número de efectivos contratados. Totalmente. Es un ciclo completo que estamos abordando o en el que estamos trabajando, y ahí estoy de acuerdo con Marina en el enfocar a la persona como un todo para poder trabajar
con ella desde todas las dimensiones de la propia persona, la parte de la salud física, la parte de la salud mental, la salud social y la salud económica. O sea, los 4 niveles de trabajo sobre la salud integral de, en este caso, nuestros trabajadores como trabajadores. Claro, es interesante lo que estáis planteando porque bueno, pues oye, ponéis sobre la mesa el impacto que tiene el absentismo, pero sobre todo que no hay un origen monocausal, es decir, que son muchas las causas y como bien dices tú ahora, claro, o sea, hay una responsabilidad integral, es decir, ya no solo la empresa ya no tiene la responsabilidad por su propio beneficio, por el coste que conlleva ese absentismo, de preocuparse solo pues, de los factores que se producen en el seno de su propia organización, es decir, hay que enfocar a la persona con sus problemas desde ese enfoque integral, ¿no? Y es decir, oye, pues todo también, pues la situación de la pandemia nos ha derivado, son causas absolutamente exógenas a la organización, pero que también tienen un impacto interno y de las que no nos podemos quedar al margen y tendremos que asumir, bueno, pues oye, que algo tendremos que hacer con esa gestión, ¿no? Es verdad que, oye, complica mucho más el escenario también, es verdad, pero... Y creo que hay un contexto, personalmente, Verónica, que habéis comentado el tema de pandemia. Creo que la pandemia, o al menos lo que percibimos aquí a nivel interno, ha desembocado en una mayor importancia sobre la salud y en una mayor sensibilidad sobre el estado de salud. Hace algún tiempo, o prepandemia, de hecho, tú te cogías una gripe y ibas a trabajar. Ibas a trabajar con tu Kleenex colocado encima de tu mesa, con tus estornudos y con tu malestar general. Pero tú ibas a trabajar. Y estaba bien visto, además. Y estaba bien visto, efectivamente, Marina. Ahora tú tienes gripe y no vas a trabajar. Y no vas a trabajar porque estás poniendo en riesgo el bienestar de tus compañeros. O sea, hay muchísimas empresas, nosotros entre ellas, que tenemos una política de enfermedad que si tú estás malo te quedas en casa. O sea, trabajas desde casa. Si tienes cuerpo para trabajar. Y si no tienes cuerpo para trabajar, pues te vas al médico y te coges o sea, y si el médico lo estima oportuno, te prescribe una incapacidad temporal. Y si no lo estima oportuno, tienes la posibilidad de llamar y decir, oye, que es que tengo 3 días de conciliación que me cojo uno porque estoy malísimo. Y el médico me ha dicho que no me da una IT y oye, o prefiero no dejar de cobrar en los 3 días de carencia de la IT y me cojo un día de conciliación solamente y me quedo en casa más bien que todo. No sé, al final es una responsabilidad compartida y también tratar a las personas como adultos o como personas maduras y darles opciones sobre qué es lo que quieren o cómo quieren utilizarlo. Pues muchas veces cuando solo le das a las personas la opción de ir al médico y forzar una incapacidad temporal, es la única opción que ven. Con este escenario que ponéis sobre la mesa, es decir, claro, oye, cambia todo, cambia pues las causas del absentismo, el propio concepto y cómo lo tenemos que gestionar. Lo veo todavía mucho más complicado porque, claro, hay que aterrizarlo todavía mucho más y hay que ir, pues como está pasando con todo, ¿no? A casi estrategias muy personalizadas. Cuando hablamos de gestionar el absentismo siempre decimos, ¿no?, que hay que tener muy bien identificadas las causas porque evidentemente dependiendo de cuál sea el origen del problema, pues eso demanda unas soluciones u otras. Y a mí lo que me preocupa mucho es decir, ¿dónde están las fuentes? ¿Dónde hemos de recurrir para obtener los datos, la información que a recursos humanos nos capacite para tener bien identificadas cuáles son el origen del absentismo que tenemos en nuestra organización? El día a día, toda la información que manejamos, eso ya nos aporta la información suficiente para identificar las causas. Hemos de ser mucho más proactiva para analizar realmente el tema del absentismo. ¿Dónde están las fuentes o los datos? ¿Dónde tenemos los datos para poder identificar en nuestra organización dónde está el origen del absentismo que tenemos? Pues al final yo creo que esto es multifuente. El kit de la cuestión o el inicio de la pregunta es cómo cruzo todos esos datos para efectivamente tener unos inputs adecuados o poder trabajar de forma específica. Vuelvo otra vez a una idea que poníais encima de la mesa tanto Marina como tú, Verónica, que es que el pan para todos no es, o el café para todos no es la solución.
al final el trabajo, las iniciativas a lanzar a un área de producción, inevitablemente son diferentes a las que puedes gestionar con un pool en oficinas o haciendo trabajos con ordenadores o trabajos de oficinas y despachos. Entonces, al final tú tienes muchas formas de tener ese termómetro. Nosotros, por ejemplo, estamos certificados como Great Place to Work y como empresa familiarmente responsable. Dentro de ambos modelos hay un sistema de medición. Si tú tomas todas esas variables, las metes en la coctelera, cruzas los datos departamentales con las evaluaciones de las personas, identificas las dimensiones, nosotros las llamamos dimensiones rojas, y dices, wow, es que si me voy después a las ratios que tengo de absentismo, rotación, ya no ni absentismo ni rotación, sino preabsentismo, porque nosotros también identificamos aquellas personas que notifican su intención de abandonar la compañía, aunque finalmente no la abandonen. Cuando pones todo eso en un contexto determinado, te salen puedes hacer unos ejercicios tremendamente interesantes y ahí es donde puedes trabajar. Y hablábamos de razones, pues hay muchas veces que la empresa realmente conoce las causas y tiene la capacidad de trabajar sobre ellas. Otra cosa es que tú decidas no trabajar sobre alguna de ellas por el coste o por el impacto o porque el valor que aporta el trabajo sobre una causa determinada no te compensa versus la mejora en el indicador. En nuestro caso, nosotros hemos decidido que sí que nos compensa, que queremos trabajar en esta imagen integral o en esta visión integral de la persona. Y por ejemplo, pues causas. Pues hay causas que a las empresas no nos gusta poner encima de la mesa. Y es que tenemos líderes en ocasiones que no lideran con las competencias adecuadas. Entonces, ahí realmente la responsabilidad es de la empresa, porque la empresa tiene la capacidad de gestionar. Si tú tienes un manager que no tiene competencias adecuadas, debes de trabajar con esa persona para que las adquiera, las trabaje y las ponga en funcionamiento. Y desarrollar un plan de seguimiento. Y si tú tienes una persona que técnicamente es espectacular, y hablábamos antes de industria, servicios, diferentes sectores, agricultura, que técnicamente es espectacular, pero que a nivel managerial tiene carencias y no es capaz de desarrollarlas, aún incluso habiendo trabajado en ellas, pues a lo mejor también tienes que buscarle cuál es el puesto en el que realmente aporta valor a la organización, porque probablemente ahí es donde también esa persona se sienta mejor. Y esto que comentas, Sara, perdona que te interrumpa, me parece que vincula perfectamente con todos los aspectos que para mí es uno de los factores, ¿no? De las causas del absentismo, que es la motivación. Seguramente, ¿no? Si entras en esos entornos, te vas a encontrar personas que no estén motivadas en su puesto de trabajo y al final repercute directamente en cómo tú vives la relación, el vínculo, ¿no? con la compañía y con la responsabilidad hacia lo que estás haciendo. Entonces, son factores que la compañía en estos casos, ¿no? Pues sí que tiene mucho que ver, porque un mal liderazgo, un liderazgo que no esté enfocado hacia las personas para llegar a estos puntos, ¿no? Donde se puedan desarrollar en su máximo potencial, al final lleva a que se generen temas más estructurales, donde quizás pues, las cargas de trabajo no estén bien dimensionadas o el trabajo no esté correctamente repartido, ¿no? Y se generen circuitos que no sean óptimos y que al final lleven a las personas a encontrarse en situaciones pues, de estrés, de ansiedad, de desmotivación, que acaban derivando en absentismo, eso también peor en rotación. Estáis planteando, sí, perdona, Carmen. Disculpa, yo iba a decir, por agregar un poquito también parte de las causas, ¿no? Que antes comentaba al principio, que son enfermedades, ya sean físicas o mentales. Vuelvo al inicio también de que necesitamos unos servicios de prevención, ¿no? Hay una doctora que a mí me gusta mucho, que es Marian Rojas, que hace poco en una ponencia suya decía que todos los países, la mayoría de los países europeos del norte, de Europa, de la Unión Europea, tienen unos servicios de prevención de salud mental para evitar
que las enfermedades o las patologías mentales que aparecen en las personas, enfermedades mentales graves y por ende en enfermedades físicas, ¿no? Ella es la primera que dice que el cortisol, la hormona del estrés, no solo nos afecta mentalmente, sino que físicamente también hace que seamos más proclives a tener distintas enfermedades. En España no tenemos un servicio de prevención de enfermedades de salud mental, lo cual está agravando el problema, porque muchas veces tenemos enfermedades, patologías físicas que no sabemos de dónde vienen y vienen de esa parte, ¿no? Y tenemos un problema con los servicios de psicología, porque en España no está bien visto que una persona utilice un servicio de psicología y trate las cuestiones que tiene, ¿no? Pues ansiedad, que muchas veces no es un problema grave, son problemas que empiezan como no sabiendo gestionar el estrés y acaban en una crisis de ansiedad, ¿no? Cuando por en medio hay muchos pasos para poder prevenirlo, ¿no? Entonces, una de las causas es el no tener esos servicios de prevención. Ya nos hablo de enfermedades como el cáncer u otra serie de enfermedades que con un servicio de prevención adecuado de salud pública podríamos evitar que derivasen en otras más graves. Los seguros privados sí tienen estos servicios de prevención, pero sabemos que vivimos en un país en el que no todas las personas pueden acceder a estos servicios y tenemos un problema, ¿no? Con la sanidad, con los servicios de prevención de la sanidad pública. Pone sobre la mesa un tema muy importante, ¿no? Que es, bueno, yo siempre digo que somos muy juniors, ¿no? En la gestión de la salud mental, ¿no? Y es verdad que oye, que ahora es cuando empezamos a hablar de ella, pero es verdad que hay un tema, pues oye, del miedo a tratar estos temas, de qué consecuencias puede tener, y hay que crear en la organización también, pues oye, todo un caldo de cultivo y una cultura, ¿no? De la confianza, del respeto y esa sensibilidad hacia esos temas, pues como tú bien dices, pues para poder actuar desde la prevención y que no deriven en problemas serios y en ese absentismo, ¿no? Se puede actuar de manera muy anticipada, pues para no sufrir las consecuencias tan dañinas para todos, para la persona, para el equipo y para la organización en su conjunto, ¿no? Iba a recordar a los asistentes, porque tenemos más de 100 personas conectadas que queremos que participen en esta charla, que nos hagan llegar sus preguntas, que está habilitado tanto el apartado de preguntas y respuestas como el chat, y de verdad que queremos que planteéis los temas que os preocupan de verdad sobre el absentismo y entre todos construir, bueno, pues poner sobre la mesa cuáles son los retos que tenemos hoy pues para abordar y también, oye, pues que compartáis vuestra experiencia. Sois muchos los que estáis aquí de organizaciones que estáis afrontando y que también tenéis una experiencia que nos gustaría escuchar también. O sea que os animo a participar desde ya en esta charla. Mencionabas, Sara, que es un tema que has sacado y que yo tenía como pregunta más adelante, pero que no quiero que se nos quede. Oye, una realidad, ¿no? Hay muchas veces que la organización, bueno, pues tiene la capacidad para identificar las causas de ese absentismo, pero tiene que analizar y muchas veces, pues oye, lo que valora es que no compensa, ¿no? Actuar sobre esa situación o, oye, pues no le renta, ¿no? ¿Dónde están las líneas rojas? Es decir, desde vuestra experiencia, consecuencias que tiene el absentismo las estamos mencionando y las sabemos todas. Consecuencias económicas, impacto en el clima, en los niveles de compromiso, genera rotación, etcétera, etcétera. Pero, ¿cuáles son los temas? Si yo os tuviera que preguntar a vosotras por vuestra experiencia que tenéis, si tuvierais que hacer una lista de los grandes males que provoca el absentismo, aquellos que sean los temas que a vosotras de verdad os preocupa y necesitáis poner sobre la mesa en la organización para actuar de manera urgente sobre ellos. Porque sacabais también el tema de sensibilizar a toda la organización, ¿no? Es decir, desde la primera línea de dirección a todos los mandos y todo. Este es un tema que recursos humanos no puede gestionar por sí solo. Entonces, y a las personas, Verónica. La responsabilidad individual y, oye, y la toma de conciencia también del impacto que provoca, ¿no? Que uno, pues, oye, no cumpla, ¿no? Y no se presente en su puesto cuando lo tiene que hacer, efectivamente. Porque de hecho, Verónica, hay un impacto que es directo y es en el clima del departamento. Los departamentos que tienen mayores niveles de absentismo tienen habitualmente, cuando haces una medición de clima organizacional en las dimensiones sociales y en las dimensiones de equidad, salen muy dañadas.
porque se identifica que el reparto de las tareas no es equitativo. Lo mismo cuando hablamos de algo que, por ejemplo, se suele desatender, Verónica, pero que nos tenemos que hacer conscientes o tenemos que decirnos a nosotros mismos que es muy importante, que es la organización. La organización como estructura organizativa. Las cargas de trabajo, las descripciones de puestos de trabajo, que sí, que son dinámicas, que las empresas cambian, que tenemos que tener una gestión del cambio óptima, que no estamos hablando de descripciones de puestos estáticas o sin ningún ápice de flexibilidad, pero sí con una identificación de funciones principales y hasta dónde llega mi responsabilidad, porque muchas veces hay profesionales que se cargan de responsabilidad más allá de la que tiene su propio puesto, y eso también genera burnout. Y en este sentido, porque claro, vamos a entornos tan inciertos con organizaciones tan flexibles, es decir, las estructuras han desaparecido y todo eso evidentemente tiene un proceso de adaptación, todos tenemos que cambiar nuestra mentalidad y entonces todo esto entiendo que está teniendo unos impactos, pues oye, que no se pueden dejar al margen, ¿no? Que hay que estar muy atentos de que oye, si esa flexibilidad, si esas organizaciones más horizontales, de ese cambio de roles, ¿no? De trabajar por roles y no por puestos y por funciones. Todo eso también, o sea, ¿cómo está impactando en el absentismo? ¿Tenéis así experiencias y os preocupa el impacto de todo esto en el absentismo? Nosotros, por ejemplo, una de las cosas que nos preocupa en relación a lo que comentamos del tipo de organizaciones, cada vez trabajamos más en proyectos transversales. Y el manager pierde la trazabilidad de la carga de trabajo. Entonces, en ocasiones hay personas que tienen una carga de trabajo sobredimensionada por el hecho de que están colaborando en proyectos corporativos, proyectos de la región y proyectos de local. Entonces, tiene 3 managers y diferentes fechas de entrega para cada uno de ellos. Lo que hemos identificado son puntos de contacto para dar visibilidad. Y volvemos otra vez a lo mismo, la responsabilidad de cada uno, del individuo. Levanta tu mano, si no puedes asumir más trabajo, levanta tu mano. Pero aquí, Sara, yo creo que es súper importante, ¿no? Esto que comentas de cómo nosotros también, como recursos humanos, juega ese papel de ir un paso más allá, ¿no? Ya no solo estamos para tratar temas de nómina y laborales, sino que estamos también como para acompañar a las personas en estos procesos. Y yo creo que es muy importante esta capacidad que debemos tener los equipos de recursos humanos de generar esos vínculos con las personas, esos entornos seguros, de confianza, donde se muestren, ¿no? con la seguridad y la tranquilidad de poder transmitirnos estas inquietudes para que nosotros también podamos detectarlas y podamos poner a veces, ¿no? Remedio. Eso es ¿Tenéis súper iniciativas importante. concretas que nos podáis, bueno, pues ejemplos o de acciones que hayáis implementado en vuestras organizaciones pues para favorecer, ¿no? esa comunicación y esa relación y, oye, pues que os identifiquen, ¿no? Que estáis ahí? Nosotros precisamente lo que hemos incorporado es el rol del business partner, que es un poco el cambio que hemos hecho recientemente, que yo creo que ayuda mucho a que el empleado o empleada tenga la percepción de tener esa persona de referencia que pueda estar más en el día a día, más allá de todos los aspectos, ¿no? genéricos. Y yo creo que desde nuestra parte, desde recursos humanos, buscar esos momentos de conexión con ellos para que haya espacios seguros donde hablar de estos temas es muy importante, más allá obviamente de todas las encuestas que podemos hacer, ¿no? Que yo creo que eso obviamente pues es un canal muy importante donde detectamos, como decía Sara, indicadores que nos llevan a pensar que están pasando las cosas. Yo creo que es un poco la combinación de todos estos aspectos. Carmen, ¿querías decir algo? No sé si No, a colación de lo que estabais comentando, yo quería decir que hay una cosa que no debemos de olvidar nunca y es que vivimos en una sociedad interconectada, es decir, que hay páginas como por ejemplo Glassdoor donde las personas que han trabajado en empresas publican opiniones sobre las empresas. Entonces, el impacto que tiene no desarrollar políticas que favorezcan estos entornos, ¿no? Que favorezcan el que una persona tenga una carga de trabajo
que esté adecuada a lo que esa persona puede, la capacidad que esa persona tiene para asumir, ¿no? Y que no esté sobredimensionada, esto tiene un impacto directo en la empresa y es que puede hacer que muchas personas la conciban como un lugar en el que no es deseable trabajar, ¿no? Porque hoy en día las opiniones están al alcance de todos, desde LinkedIn hasta Glassdoor, hasta una persona que puedas conocer en cualquier entorno, ¿no? O sea, estamos en un mundo totalmente globalizado e interconectado. Las redes sociales han abierto todas las organizaciones al mundo. Y hablábamos de qué es lo que queremos ser o dónde queremos atacar o dónde queremos trabajar, Verónica, en relación al absentismo, pues lo que queremos trabajar no es en relación al absentismo, lo que queremos trabajar es una estrategia de gestión de personas en la que la persona esté en el centro de la organización, porque al final las organizaciones son personas, nuestros clientes son personas, nuestros proveedores son personas y la dimensión social de la responsabilidad social corporativa, junto con las otras dos, ojo, que a día de hoy estamos muy centrados en ese contexto y es hacia donde debemos ir de forma real. La dimensión personal, la dimensión social, cobra cada vez más sentido. En un mundo en el que temas que están ahora mismo encima de la mesa, inteligencia artificial, nuevos canales de automatización no llegan, tenemos que realmente poner en valor la función diferencial de la persona como ente que realmente hace todo aquello que está relacionado con la emoción. Y no dejamos de comprar emociones. ¿Qué nos gusta de los anuncios de la televisión? Las emociones. ¿Qué nos gusta de las empresas? Los valores, que son emociones. Porque somos personas y queremos que las empresas nos acompañen a ser personas. La salud mental es el mayor punto o el punto más alto de la identificación de la persona como persona. Hay muchas personas que utilizan los servicios de salud mental privados o públicos y no lo dicen porque tienen miedo a ser identificadas como no normales o anormales. Yo siempre suelo bromear con mis amigos y digo que todos hemos comprado una curva, una campana. Gauss existe, o sea, todo es una muestra, una distribución, que es normal. Lo normal está todo aquí, o sea, y es muy amplio y la verdad que a mí me alegra que las generaciones que están saliendo a día de hoy a mercado laboral están normalizando el recurrir a soporte relacionado con la salud mental de una forma muy naturalizada, muy normalizada y yo creo que es a lo que debemos de ir y de ellos debemos aprender a lo mejor las generaciones que estamos ahora mismo en otro contexto en el que todavía son conceptos más tabú. Está más estigmatizado. Además tenemos un concepto equivocado de las enfermedades mentales, ¿no? Porque si hacéis un análisis de los artículos que se publican en prensa sobre suicidios, sobre ciertos casos de suicidio, hasta hace poquito siempre se hablaba era una persona que se mostraba feliz, contenta, o sea, no sabemos, socialmente no sabemos destacar cuáles son los rasgos de la depresión, que es la principal causa por la que se desarrollan los suicidios, ¿no? Pensamos, aparte que el suicidio es un tema tabú en España y a nivel global en todos los países, no pensamos que la depresión no es un estado anímico, es decir, no es que una persona esté un día contenta, o sea, no es que una persona esté continuadamente o se muestre, ¿no? Como con tristeza y demás, que la depresión es una enfermedad mental que cada persona vive distinta y que solo los profesionales son capaces de detectar y que deberíamos de tener más información sobre cuáles son los rasgos de esos estados depresivos para detectarlos, ¿no? Y ayudar a las personas que sufren estas enfermedades en su proceso y no estigmatizarlas, ¿no? En relación, Carmen, de lo que comentabas de la salud mental y las conferencias de Miriam Rojas, y cómo afecta el estrés, cómo afecta la depresión, la ansiedad a nuestros cuerpos. A nosotros como personas hay muchas formas físicas, ya no solo psíquicas. O sea, por ejemplo, infarto es una enfermedad física.
un ataque de ansiedad, que muchas veces se identifica como probablemente no como un ataque de ansiedad como tal, sino a lo mejor como, pues eso, subidas de tensión o, por ejemplo, problemas hormonales derivados del estrés continuado, que son problemas físicos y no se identifican como psicológicos, pero la causa raíz viene de la parte de salud emocional o salud mental. Por eso cuando hablaba al principio de cómo tratar a la persona o de cómo aproximarnos a la persona, hablaba del todo, porque mucha ansiedad viene de la retribución. Si no llego a fin de mes, tengo ansiedad. Si no puedo cubrir las necesidades de mi familia, me deprimo. Si no tengo esa posibilidad de darle un pulmón de sustento a mi vida, tengo una presión que a lo mejor puede desembocar en una causa física y generar un absentismo físico. Se reducen mis defensas, soy más proclive a tener gripe, a tener catarro, a tener cualquier tipo de infección. Está todo tremendamente ligado y muchas veces solo vemos la parte, la cáscara, la parte de fuera, lo que se ve. Tengo una IT que me ha mandado un trabajador y ¿qué te pasa, Antonio? Pues que es que tengo gripe y tengo gripe este mes y tengo gripe el que viene y tengo gripe el siguiente. A lo mejor es que tienes un problema de defensa. Y qué diferente es tener a un trabajador con una enfermedad que tiene el acceso a un seguro privado, ¿no? Versus uno que tiene que acudir a la sanidad pública. Y aquí tienes dos vertientes, Carmen. Bueno, nosotros como empresa, dentro de nuestros beneficios, tenemos el seguro médico privado. Nosotros se lo pagamos al 100% a todos nuestros trabajadores y los trabajadores después tienen la opción de introducir a sus familiares dentro de un modelo de compensación flexible. En la parte del pago del seguro médico a nuestros empleados, nosotros vemos dos beneficios. El primero es el acortamiento de pruebas diagnósticas, porque en ocasiones tú tienes absentismo derivado del tiempo que una persona tarda en obtener una prueba diagnóstica determinada por parte de los servicios públicos de salud. Si tú tienes la posibilidad de hacer mucho más dinámico ese proceso a través de un seguro médico privado, estás recortando días a ese proceso de incapacidad. Y después una segunda vertiente, que es el acceso al profesional especializado en un menor tiempo, pues, en un menor tiempo determinado. Pues, por ejemplo, si hay patologías que tienen una aplicación directa, pues, por ejemplo, urticarias. Pues algo muy absurdo, que un determinado o una alergia, que un determinado producto te dé una urticaria o te dé probablemente cada vez que tengas un episodio, si recurres a la sanidad pública, que ojo, que yo soy ferviente defensora de la sanidad pública en España, no se confundan los conceptos, hasta que tienes una cita con un alergólogo, has tenido 5 episodios, 6 episodios. Y cada uno de esos episodios tiene un reposo médico de un día, 2 días, un día. Si tú te direccionas y buscas esa rapidez en la prueba diagnóstica o en el tratamiento especializado, en tener una consulta, perdón, no me salía la palabra, con un especialista en un menor tiempo, al final estás identificando un tratamiento mucho más rápido. Entonces, estas dos líneas de trabajo yo creo que son tremendamente interesantes. De hecho, yo he trabajado en 2 modelos diferentes, el de abonar el seguro médico completo con hospitalización al trabajador, que es en el que me encuentro a día de hoy, y abonar la parte de seguro de pruebas diagnósticas. Efectivamente, de pruebas diagnósticas y consulta con especialista. Entonces, en función de cuál sea el nivel de inversión, Verónica, hablábamos de los niveles de inversión, o de tu pulmón económico como compañía, o del impacto que tú veas en tu absentismo, dices, a ver, si no tengo apenas absentismo por ingreso, por hospitalización, pues a lo mejor la hospitalización no me interesa incluirla dentro del seguro que paga la compañía, pero sí en la parte de pruebas diagnósticas y consultas con especialista. Al final,
Por ejemplo, Sara, ahí tenemos también, no vinculado a eso, pero sí que tenemos servicio médico dentro de los centros de trabajo. Y esto también, ¿no? En relación a lo que comentas, da muchísima flexibilidad a que te pasa algo. Y oye, en vez de tener que irte, ausentarte y irte al médico, puedes hacerlo dentro de la propia oficina, ¿no? Y también te da esta flexibilidad y esta rapidez que yo creo, con lo que decías, también es importante y es otra de las causas que no hemos comentado al principio, que también generan absentismo, porque la Seguridad Social te da una cita para el médico y es a esa hora, en ese momento, y te tienes que adaptar tú, ¿no? Entonces yo creo que puedan tener la flexibilidad de poder compaginar vida personal y vida profesional, que como decíamos, cada vez está más interrelacionada, también ayuda a que puedas gestionar de otra manera tu tiempo y estructurarte, ¿no? ¿Qué otras herramientas? Hemos hablado del seguro médico privado. ¿Qué otras herramientas que por vuestra experiencia sepáis, oye, que pueden ayudarnos pues eso, a colocar de verdad a la persona en el centro, a gestionar su bienestar y no a tener que actuar, ¿no? Con la consecuencia de un problema como es cuando se manifiesta ya el absentismo, ¿no? ¿Qué otras propuestas tenéis que podáis compartir con la audiencia que sabéis que les pueden ayudar? Yo creo que es un todo, ¿no? Y que por desgracia no hay una única solución, sino que como comentábamos al principio, es la combinación de diferentes factores y lo tenemos que ver con ese concepto, ¿no? Que comenta Sara, que a mí me gusta mucho, como todo lo que promueve, ¿no? Una persona y lo que conlleva. Entonces yo creo que hay muchas herramientas que las compañías podemos utilizar para reducir el absentismo. Algunas todas están vinculadas, ¿no? A lo que es la cultura organizacional y cómo impulses ese vínculo con los empleados y con las empleadas. No es lo mismo que tú generes un entorno, una cultura donde prevalezca la confianza, donde se midan los resultados en base a cómo salen los proyectos, ¿no? A los resultados que estamos obteniendo y no en base a cuántas horas estás en tu puesto de trabajo. Eso es muy importante y te lleva a medidas de flexibilidad y conciliación que ayudan a reducir el absentismo. Por ejemplo, tener política de teletrabajo, trabajo híbrido, donde se pueda combinar para que tú también puedas adaptar, ¿no? En base a tu vida y compaginarlo mejor, tener flexibilidad horaria, si es posible, por organización del trabajo. Esto también ayuda mucho a que, bueno, pues a veces surgen imprevistos y si tú puedes flexibilizar tu jornada, los vas a poder encajar mejor, ¿no? También, pues tener jornadas intensivas. Por ejemplo, nosotros tenemos jornadas intensivas los viernes, los previos a un festivo y también en el periodo de verano. Y ayuda muchísimo, por ejemplo, de cara en este caso, ¿no? Todo el mundo los disfruta, pero sobre todo aquellos empleados, empleadas que tienen hijos, hijas, en el periodo de verano, poder tener las tardes libres, la verdad que ayuda mucho a la conciliación. Entonces, yo creo que este es uno de los aspectos y luego todo lo que comentaba Sara también anteriormente, más vinculado a la estructura, a la organización de la compañía, no dejar de lado todo esto, porque es algo que también impacta muy directamente en cómo es el clima laboral, cómo está organizado el trabajo, cuál es la estructura, cuáles son los procesos, cuál es el liderazgo. Me parece clave, ¿no? Y luego, pues, sobre todo, para mí otra de las grandes soluciones que podemos poner como compañía es lo que estábamos comentando precisamente ahora, todo lo que es el cuidado a la salud, tanto física como mental, a través de la concienciación y de la prevención. Nosotros aquí, pues, por ejemplo, tenemos una plataforma, el proveedor que utilizamos es BH Bienestar, y damos acceso gratuito a psicólogos y a coaching a todos nuestros empleados. Esa es una iniciativa que desde desde el equipo de prevención de riesgos laborales junto con beneficios se puso en marcha y la verdad que ha tenido una acogida brutal entre los empleados. Vemos índices de participación que ya rondan el 15%, que es un índice de participación de uso bastante elevado para este tipo de beneficios y nos está ayudando en muchos aspectos, ¿no? Pero sobre todo lo que comentabais de la concienciación, y no es un tema tabú, se puede hablar libremente, todos podemos necesitar este apoyo. Nosotros además como recursos humanos lo utilizamos como herramienta de gestión cuando una persona detectamos que se encuentra en un momento complejo. Y luego, pues, también, ¿no? Todas las herramientas que pueden dar y que pueden ayudar a sobrepasar momentos de más estrés, ya sea por motivos personales o por motivos profesionales, ¿no? Que también puede ser.
A este respecto, Carmen, porque claro, estamos poniendo sobre la mesa todo el rato la necesidad de personalizar y lo estamos viendo, ¿no? Todos los estudios dicen, bueno, pues oye, que también tenemos, y lo estábamos hablando antes de la conexión, oye, las diferencias generacionales que existen en la organización, oye, las situaciones personales, el profesional que tiene familia versus el que no la tiene, bueno, pues dentro de lo que son todos los beneficios que ayudan a cuidar el bienestar del empleado, exigen a las organizaciones, bueno, pues oye, abarcar todas las diferentes necesidades de la diversidad que tienen sus plantillas, ¿no? ¿Cómo podemos dar esa respuesta, bueno, pues a las diferentes necesidades, a la gente, porque para mucha gente, oye, pues el poder tener cubierta a su familia, pues es un plus. Hay otra gente que prioriza pues el bienestar no físico frente al bienestar emocional. Entonces, oye, eso para tener éxito y para tener eficacia y para poder tener resultados, pues oye, las organizaciones tienen que tener un abanico amplio y tener muy presentes que cada persona tiene unas necesidades que tenemos que tenerlas muy identificadas y tener la capacidad de ofrecer a cada uno lo que necesita y lo que valora, porque si no, no vamos a tener ningún éxito en este caso, ¿no? Totalmente. Lo que yo veo es que al final cuidarnos en todos los ámbitos de nuestra vida es difícil y muchas veces no tenemos herramientas accesibles para ello, ¿no? Unas personas se cuidan más físicamente, otras menos, unas más a nivel psicológico, otras más a nivel profesional, ¿no? Entonces, disponer de una herramienta como, por ejemplo, la que nosotros acabamos de lanzar en España, que fomenta los hábitos de vida saludables entre las personas de las organizaciones, es muy importante, ¿no? Y aún encima darle la posibilidad a que sea el propio empleado, la propia persona, la que elija en qué área de su vida quiere cuidarse, ¿no? El poner, lo vuelvo a decir, ese servicio de prevención a su disposición. Oye, quiero ir al médico y tengo una aplicación, tengo la aplicación de Betterfly con la que tengo un servicio de telemedicina para poder ver qué es lo que me está pasando, o tengo una situación de estrés a nivel personal o a nivel laboral y tengo un servicio de psicología al que puedo disponer cuando yo quiera, o oye, es que yo me quiero desarrollar profesionalmente y quiero realizar o quiero aprender un nuevo idioma, ¿no? Y tener ese acceso a diferentes servicios que me ayuden a mejorar mis hábitos de vida saludables. Volvemos a lo mismo. Es imposible que una misma política se adapte a todas las personas de la compañía por igual. Entonces, las herramientas tienen que ser flexibles y tenemos que darle la posibilidad a cada colectivo generacional, a cada persona, de que elija cuál es la que mejor se adapta a la suya. Aparte de premiar, para mí es muy importante, ¿no? Motivar y premiar a las personas que realizan hábitos de vida saludables, ¿no? Como por ejemplo nuestra aplicación, que lo que busca es que las personas dentro de la organización se motiven unas a otras a través de desafíos y de rankings, desafíos incluso que puede lanzar mismos recursos humanos para que desarrollen hábitos de vida saludables, y luego todo eso se revierte en la organización, ¿no? En mayores tasas de productividad, en que el negocio vaya mejor, o sea, que no es algo que no se vaya a revertir en la compañía, sino que ese esfuerzo que la compañía hace se revierte en un beneficio para sí misma. Entonces, para mí esa es la parte más importante. Ese servicio de prevención al que a través de nuestra aplicación los empleados pueden acceder, cada persona puede acceder adaptado a las necesidades de cada uno, desarrollarse y que esa patología, ese hábito malo que tiene, desaparezca y no derive en algo superior, ¿no? En pues una enfermedad física, una enfermedad mental o en un burnout dentro de la compañía, en que esa persona quiera crecer y no pueda porque, pues oye, pues yo el día de mañana quiero ser manager, pero no sé cómo hacerlo, no necesito un curso de liderazgo, ¿cómo puedo hacerlo? Pues eso también influye en la compañía, ¿no? Y ahí, una vez más, nombro a Marian Rojas, abogada de todas, fiel defensora, ¿no? Y pienso que es una persona muy interesante en España por todas las publicaciones que ha hecho relacionando el bienestar con el bienestar mental y físico, ¿no? Con la desaparición de esa hormona del cortisol y con el tener una salud óptima que nos haga no desarrollar patologías y que estemos sanos y sanas y seamos productivos dentro de las compañías. Me gustaría también preguntaros por la compensación, porque hablar del bienestar y de la persona pues tiene también mucha relación con
no solo bueno, pues, lo que cobras, sino también en cómo lo cobras, ¿no? La flexibilidad también y el concepto de compensación total, ¿no? De integrar beneficios, pues en la misma línea que estamos hablando, de ofrecer esa personalización y de atender necesidades pues individuales, no ya de colectivos, ¿no? Porque cada uno tiene necesidades. Ahí. Totalmente. La retribución flexible, perdonad, la retribución flexible, yo sigo, o sea, a veces veo, bueno, en España hay compañías que aún no disponen de un sistema de retribución flexible y en el contexto actual que vivimos de inflación, ¿no? De incertidumbre, inflación, cambio de precios, me parece, o sea, no lo concibo, ¿no? Vivir en una empresa o estar en una empresa en la que no haya un sistema de retribución flexible que ayude a los trabajadores cada mes a poder ahorrar, ¿no? Que hay beneficios como la guardería, que lo comentabas tú, Sara, otra serie de beneficios que el ahorro que reportan para cada persona es muy sustancial, ¿no? O sea, y diferenciador. Yo, fíjate, Carmen, este año es el primero que no tengo la ayuda de guardería, o sea, el ahorro de guardería, la guardería en plan de compensación flexible. Y cuando me llegó la primera nómina sin la guardería, dije, madre mía, estos 3 años, ¿cómo lo he notado? Totalmente. Y que además no se queda ahí. En esto hago un último apunte y es que la retribución flexible no nos ayuda a ahorrar. Yo siempre lo digo en los webinars que hacemos para las organizaciones, me gusta explicarles mi caso personal, ¿no? Y cuando hago la declaración de la renta, cómo la retribución flexible me ayuda a cambiar mi situación en la declaración de la renta, cómo hay deducciones que tienen umbrales económicos en los que la retribución flexible puede ayudarnos a acceder a esas deducciones. Y si no tuviéramos la retribución flexible, a lo mejor estaríamos fuera de esos umbrales económicos para podernos acoger a ellas, ¿no? Y ahora que estamos en la campaña de la renta, con más motivo. O productos tan interesantes como lo que puede ser a futuro también ahorrar, que comentaba Sara, ¿no? Que también es un tema que preocupa y normal, ¿no? Y tal y como está el panorama de cómo están las pensiones y del futuro que nos depara, creo que es una herramienta también la retribución flexible que te permite poder ofrecer también estos planes de seguro a disposición de todo el mundo para quien quiera y que tengan o se puedan beneficiar, ¿no? De esas exenciones fiscales. Por eso también, ¿no? Es como hay que aprovecharlo. Son herramientas que puede tener la compañía sin necesidad de hacer una gran inversión, ¿no? Puedo entender que alguna compañía diga, yo no tengo la capacidad para asumir pues ticket guardería y subvencionar una parte. Bueno, pero se pueden llegar a otro tipo de medidas como retribución flexible o como son, por ejemplo, nosotros una iniciativa que hacemos que no tiene gran coste y que no os imagináis el impacto que tiene, es un concurso de pasos. Hacemos un concurso de pasos entre nuestros empleados, se organizan en equipos y se hace a través de una aplicación, no tiene un gran coste para la compañía y participan entre un 40 y un 50% de la compañía, es increíble. Y la verdad que ahí estás fomentando hábitos de vida saludables, ¿no? Como puede ser el ejercicio, que se llegue a una serie de pasos, tener esta competición sana para obtener algunos premios que te puede revertir en puntos muy, muy positivos sin hacer una gran inversión. O sea, yo creo que siempre hay cosas que las compañías pueden hacer y que es nuestra responsabilidad pensar qué podemos hacer y cómo podemos sumar. Y en relación a la madurez personal, dentro de la parte de compensación flexible está la parte de formación, que muchas veces se nos olvida cuando hablamos de compensación flexible y nos viene a la cabeza el ticket guardería o el ticket de comida. Y realmente la formación tiene un impacto muy alto en retribución flexible, o sea, tiene un impacto muy alto sobre el ahorro en renta. Y es algo que realmente es algo que nos nutre y que nos ayuda a desarrollarnos, que aparte fomenta esa generación de hormonas de la felicidad y que me parece que es tremendamente interesante a la hora de poder acceder bien, tengas la posibilidad de financiar a través de tu sistema de compensación flexible la formación en diversos meses o bien solo tengas la opción del ahorro en renta. Es una facción, o sea, un perfil muy interesante dentro de la retribución flexible también. Has sacado la formación y hay otro tema, estamos ya llegando al final, nos quedan 5 minutitos y dadas las horas que son, pues nos gusta porque, oye, la gente querrá irse a comer y más cuando hablamos de bienestar, pues oye, hay que cuidarse también y hay que alimentar la mente como hacemos en los webinars, pero como yo digo también el estómago porque es fuente de energía. Tú has dicho el papel de la formación, pero hay otro papel que no hemos mencionado y es el de la comunicación.
porque también cuando tienes toda esta oferta de servicios hay que desplegar acciones y hay que dar un papel importante a la comunicación, pues oye, para acceder a los empleados, para que conozcan todo esto y para que realmente lo disfruten, ¿no? En ese sentido, yo no sé qué experiencia tenéis, si nos podéis contar cómo gestionáis o cómo utilizáis la comunicación como otra palanca más para ayudaros a conseguir el bienestar o acciones concretas o programas que hayáis puesto que os hayan resultado pues eficaces en este sentido. Nosotros, por ejemplo, Verónica, tenemos un calendario anual. En ese calendario anual, dentro de nuestro programa de wellness que comentaba anteriormente, que tiene las 4 dimensiones, la parte económica, la parte social, la parte mental y la parte física, tenemos cada mes con una temática concreta. Y dentro de esa temática trabajamos las 4 dimensiones. De tal forma que dentro de ese mes las personas socialicen, bien dentro de la organización, bien haciendo voluntariados y demás fuera de ella, tengan siempre de forma continua sus portales de ahorro. Pues nosotros tenemos un portal de descuentos, por ejemplo, implementado, tengan acceso al portal de compensación flexible también, tengan acceso a su portal de salud mental de igual forma, su seguro médico, o sea, seguir incentivando todas esas acciones a través de un calendario de comunicaciones que tampoco sature, porque cuando generas sobrecomunicación, lo que te sucede es que las personas no se leen lo que comunicas. Y en función de la temática de comunicación utilizamos un canal. Porque también es cierto que hay beneficios que no afectan de igual forma a todos. Nosotros operamos en desde norte de África hasta Kazajistán y Armenia. Entonces, al final hay diferentes beneficios en función del estrato, lo que hablábamos de la imposibilidad del café para todos. Y buscamos pues, el canal adecuado para llegar a nuestras personas y para enrolarlas en nuestras iniciativas, porque efectivamente, Marina, competir es lo mejor que hay. O sea, el ser humano es excepcional y cuando pones una competición encima de la mesa, todo el mundo se pone como loco a competir. Y tener la posibilidad de, efectivamente, Verónica, llegar a todas tus audiencias. En tu caso, Marina. Nosotros ahí, te voy a comentar, Verónica, que trabajamos, la verdad, que con un funcionamiento bastante parecido al que comenta Sara. Nosotros trabajamos 5 dimensiones dentro de nuestro plan de bienestar, no 4, que conlleva el bienestar emocional, el bienestar físico, el bienestar financiero, y luego también incluimos desarrollo y comunidad, que al final vendría, ¿no?, a cubrir un poco esta parte más social que tú comentabas, Sara. Y también trabajamos, además de los diferentes canales de comunicación que tenemos a disposición de los empleados, como es una intranet corporativa, y luego a través de pues, correo electrónico, newsletter, que le vamos dando contenido y que vamos cada semana nutriendo de esa información. También tenemos un calendario periódico impulsado desde esas iniciativas, desde este programa de salud y bienestar bajo el que abanderamos todo este tipo de acciones, donde cada mes intentamos hacer ya sea un taller, ya sea una formación, ya sea una charla o ya sea algo más enfocado a concurso o torneo, también para concienciar sin intentar saturar, porque también comparto con Sara que hay que encontrar ese punto medio, pero abordar temas que sean de interés general para todo el mundo, ya sea pues charlas sobre hacer o talleres, formaciones, hacer retos sobre 10 días sin azúcar, por ejemplo, o entender, ¿no?, cómo afecta la alimentación en las hormonas, por ejemplo, o ya bien, como os decía, como iniciativas tipo el concurso de pasos o un torneo de ping-pong, que son iniciativas que son fácilmente activables y que revierten, ¿no?, en quick wins muy rápidos. Y bueno, por tu experiencia, Carmen. Esta es una de las principales patas, ¿no?, problemas que veo yo, que muchas empresas ponen todo cuando llegan, ¿no?, empresas a nosotros que llevan años con planes de compensación total, de retribución flexible, de bienestar, y llegan a nuestras manos. Veo unas tasas de adhesión muy bajitas, ¿no?, porque no ha habido un plan de comunicación en la que los empleados interioricen y conozcan cada una de las patas de los planes de compensación, ¿no? Entonces, y también me pasa, ¿no?, que hay muchas empresas que quieren partir del cero al todo en un segundo, ¿no? Y pienso que también es una tarea por parte de las empresas que nos dedicamos a esto en ayudar a que las empresas sean responsables en los planes de comunicación y en que les ayudemos a que
conozcan y sepan cómo tienen que comunicar cada herramienta, la utilidad de cada herramienta a sus trabajadores, ¿no? No tiene sentido, por ejemplo, que yo implante la retribución flexible y que no haga un plan de comunicación en la que una parte sea el explicar pedagógicamente a los empleados cuál es el ahorro que van a obtener con la retribución flexible, ¿no? Que a nosotros nos pasa, ¿no? Que llegan, pues eso, a nuestras manos empresas que no han hecho esa parte básica, entonces tienen tasas de adhesión muy bajitas en la retribución flexible, y cuando nosotros entramos y explicamos a los empleados de forma pedagógica, adaptándonos al perfil que tienen las empresas de empleados, que dentro de muchas empresas puede ser muy diferente, ¿no? Que es la retribución flexible, conseguimos que esas tasas de adhesión mejoren, ¿no? O ayudarles con la plataforma de bienestar, ayudarles a motivarse a través de los desafíos o recompensándoles con puntos, ¿no? Nosotros le llamamos Better Coins por los hábitos de vida saludables que tienen y dándoles la posibilidad, la parte más bonita de nuestro negocio, ¿no? Que es dar la posibilidad de que los empleados puedan con su actividad hacer donaciones a ONGs, ¿no? Y vean que su actividad revierte en mejorar el mundo, ¿no? Que es uno de nuestros principales valores. Pues muy interesante. Creo que nos quedamos con ganas de seguir. Como os decía al principio, bueno, pues teníamos poco tiempo para un tema tan interesante y que da tanto de sí y sobre el que seguro que vamos a seguir hablando porque lo decíais vosotras, o sea, hay que poner el empleado en el centro y es la clave de todo. O sea, no es la gestión del absentismo, sino el absentismo es una derivada de cuando no hacemos las cosas bien o cuando no estamos, ¿no? No tenemos a la persona y no la estamos gestionando desde su dimensión completa. Muchísimas gracias a las tres, a Marina, a Sara y a Carmen, a las más de 100 personas que han seguido esta sesión, que seguís ahí conectadas. Me imagino que ya habréis tomado buenas notas de muchas de las claves que nos han dado las tres expertas que nos acompañan, porque yo creo que nos habéis iluminado. O sea, yo arrancaba este webinar diciendo que el absentismo es un termómetro que nos da indicios de muchas cosas y tenemos la capacidad, como nos habéis demostrado, de actuar sobre ellas para que luego, pues oye, no nos llevemos el susto de que el termómetro nos diga que estamos con 40 grados, ¿no? Pues sin más dilación, yo doy por terminada la sesión y os emplazo a todos al próximo webinar de ORH y reitero de verdad nuestro agradecimiento por vuestra generosidad a Sara, a Carmen y a Marina. Muchísimas gracias a las tres y gracias a todos.